Buenas noches, amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos casa llena y está la casa llena de puros amigos porque estamos a 29, a 2 días de conmemorar el Día del Periodista y la Periodista. Hay quien dicen el periodista y la, ¿cómo es? La periodista y el periodista. Haciendo un son de broma por esto del género. Pero en realidad es el Día del Periodista, del gremio periodístico, y están con nosotros tres líderes de salas de redacción, de equipos de periodistas. Quiero saludar a Neri Mabel Reyes, jefa de prensa de Radio YSKL. Un gusto, buenas noches, Luis. Placer estar aquí en esta fecha, víspera del Día del Periodista y la Periodista. A Leonel, a Francisco Valencia, también un placer compartir con ustedes. Mi ex jefa. Sí, ahí en la KL. 1995. Sí, cuando estábamos allá en la Cuarta Calle Oriente. Sí, ahí empecé, ahí hice solo 3 días, fíjate. Ajá. Ya se estaba pasando la radio a la Olímpica. Bueno, también está con nosotros un gran amigo, Leonel Herrera, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, por supuesto de ARPAS, de la red de radios Luis? participativas. Buenas noches, gracias por la invitación, qué gusto estar con Neri Mabel y Francisco, mi ex jefe, como dijiste vos, ¿verdad? Y bueno, y a toda la gente que nos ve y saludar a los y las periodistas previo al día. Ya casi, el domingo es el propio día, como decimos en buen salvadoreño. Bien, sí. Para celebrar. Bueno, ARPAS es otra casa que conozco bastante bien, tuve la oportunidad de ser parte del equipo de ARPAS también y conozco la labor titánica que hacen ahí en ARPAS. Y un maestro de maestros, Francisco Valencia, director de Colatino. Bienvenido, Francisco. Buenas noches, Luis, buenas noches, Neri, Leonel, amiga y amigo televidente. Un placer estar en este espacio, justamente porque vamos a hablar, supongo, el Día del Periodista. Por supuesto. Es imposible no hablar de ese día, a ver por qué. Ese fue el anzuelo que le tiraste, ¿va? Sí. Para hablar de otros temas, en realidad. No, le tenemos que meter el diente también a la realidad nacional. De otras hierbas. Por supuesto. Y, por supuesto, felicitar al equipo, bueno, a los 4 equipos que están representados aquí. Felicitar al equipo periodístico de Gen TV. Hay colegas galardonados dentro del equipo de Gen TV. Entiendo que también de sus equipos de redacción también, ¿verdad? También. Hoy está, a partir de las 7, esta fiesta de la APES. ¿Hoy? Hoy, sí, hoy. La APES. Sí. Bueno, por aquí me estaban preguntando si había alguna celebración hoy. Sí, hoy a las 7. Sí, bueno, no, a partir de las 7. Aquí nos vamos. De aquí nos vamos. Aquí no, en la casa nosotros, del periodista, ¿eh? Francisco. Esa es la casa del periodista. Ahí, y Luis sabe que ahí caben todos y todas. Así es. ¿Es directiva? No, Francisco, me quedé de integrante de la asociación y ahora hay nuevos directivos. Hay algunos problemitas que creo que se enteraron, pero yo creo que es la dinámica, vamos a decir así como dicen los dirigentes políticos. El día que no hayan diferencias, ese día hay que preocuparse. Hay que preocupar. ¿Verdad? Bueno, Leonel, ¿estabas en la directiva, Leonel? No. No. Bueno, me gustaría que empezáramos, y felicitar a sus salas de redacción. Ahí hay tanta gente, desde redactores, fotógrafos, técnicos, porque en realidad a la hora de hablar del ejercicio periodístico, cada quien hace una labor diferente, pero al final el objetivo es comunicar, informar a la ciudadanía, y ahí pues están todos y todas. Un abrazo y una felicitación para todos los equipos. Bueno, me gustaría que comenzáramos hablando justamente qué significa ser periodista desde la perspectiva de cada una de sus experiencias, porque aquí creo que hay acumuladas varias generaciones del ejercicio periodístico. Si quieres comenzamos contigo, Neri. Bueno, como dice el maestro, ¿verdad?, de la Fundación Nuevo Periodismo, es un oficio que nos apasiona y que tenemos también una responsabilidad de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer también. Yo creo que nuestra materia prima, que es la opinión pública, es algo muy estratégico en nuestra sociedad y por lo tanto es, creo, una de los oficios, de las profesiones que nos involucra a amplios sectores sociales con los que también tenemos un compromiso como periodistas y desde nuestros medios, ¿verdad? Ojalá que ese binomio medio-periodista vaya cada vez entendiéndose de mejor manera y eso nos va a posibilitar también ir teniendo espacios amplios
que favorecen los criterios de nuestras audiencias, los televidentes, los radioescuchas. Leonel. Mira, me estaba acordando de un concepto de periodismo y se me viene el primero que se me viene a la mente es el de un profesor español que se llama Lorenzo Gómez, que dice que periodismo es la interpretación del presente social. Es decir, significa que entonces el periodista y la periodista es un intérprete de la realidad, es un intérprete de lo que pasa y transmite a través de los medios a la población información sobre la realidad, información que tiene ciertos requisitos, ¿verdad? De veracidad, de objetividad, de apego a la verdad, y que tiene como propósito dar a la población los elementos necesarios para que tome las decisiones adecuadas en su vida, en lo político, en lo social, en lo personal, en lo familiar, etc. Entonces es una responsabilidad enorme, ¿verdad? La de ser periodista, y entonces hay un desafío tremendo de tratar de ser consecuente con esa responsabilidad. Fíjate que con ese concepto que acabas de dar, que es bien interesante, Monseñor Romero entonces fue un gran periodista. Digo, interpretó la realidad de aquel momento, transmitió información a la ciudadanía en sus homilías, información valiosísima para que la gente estuviera debidamente informada y transformar su realidad. Digo, tratando de hacer es un una personaje, comparación. ¿verdad? Que, bueno, los religiosos, acordémonos que especialmente los sacerdotes tienen un componente comunicacional muy importante, Claro. Forma parte de toda su carrera que hacen en el seminario. Entonces eso creo que hizo, como dice Luis, que Monseñor enriqueciera cada una de sus reflexiones con información que sigue siendo vigente, Luis. Si no, veamos cómo agarramos argumentos hoy para decir esto era lo que en aquel momento sucedía y que era lo que llamó la atención, ¿verdad?, de la tarea pastoral. Entonces yo creo que como refiriéndose a ese tipo de un personaje, un santo como lo tenemos, ellos son integrales. Yo los admiro pues porque son muy, muy integrales. Francisco. Sí, yo no recuerdo ya ningún autor. Quizás voy a hacer una fusión de García Márquez y de Gómez para tratar de decir algo. No, obviamente Leonel decía algo que es bien importante, y es que la responsabilidad. Porque a veces cuando se toma muy literalmente, como los de la Sala en lo Constitucional, ¿verdad?, la interpretación, Sí. salen interpretaciones de interpretaciones, ¿verdad? Sí, Jaladas de los pelos, como decimos en la... Entonces, lo de la interpretación indiscutiblemente que es valedera, que es fundamental, porque alguien decía, tal vez ustedes recuerdan el nombre de ese autor, pero decía que si el periodista solo repite lo que la fuente dice, no es periodista, eso lo puede hacer la secretaria. Un relacionista ¿verdad? público. No es necesario. Corre, Ya ve y dile. 5 años en la U, Sí, ¿verdad? entonces de ahí la importancia obviamente de interpretar, pero a la hora de interpretar hay que tomar muchos aspectos en cuenta para no abusar de la interpretación. Es que ahí está el kit del ¿verdad? asunto. ¿verdad? Entonces hay muchas barreras ahí, hay muchos límites y ahí nos invita a pensar mucho. Entonces, en ese sentido, el elemento responsabilidad, hablando del binomio que hablaba Neri, yo creo que ahí también responsabilidad e interpretación son dos conceptos que deben ir muy juntitos y que los periodistas y las periodistas no deben perder de vista para no abusar. Porque de repente podemos caer en otras situaciones. Y el periodismo salvadoreño, creo yo, que le está ocurriendo eso, con la excusa de que interpreta, está siguiendo agendas distintas que no deberían ser las del periodista. También hay otras, últimamente, en los últimos un par de años, se ha puesto en boga también el concepto de periodismo militante,
Esto tiene que ver con un nuevo compromiso que bueno, no es tan nuevo porque en la historia del periodismo yo vengo leyendo cosas desde 1979 de la necesidad de que el periodista también sea comprometido con algo, con un proyecto. Generalmente ese compromiso debe ser con el pueblo, como decíamos, señor Romero, ¿verdad? Pero yo creo que también los periodistas deben analizar esa otra forma de hacer periodismo, que tiene que ver con la opción, por supuesto, y si toma una opción, es militante, puede ser de derecha, de izquierda, de centro, lo que sea, pero lo importante es que puede tomar una opción. Ahora, ¿qué es lo que le va a hacer tolerable esa opción o ese periodismo militante en las audiencias? Obviamente la forma, ahí también debe tener ciertos criterios, ¿verdad? Por ejemplo, no manipular, y de eso estamos llenos en nuestro periodismo. Hay muchos periodistas manipuladores, medios manipuladores, tergiversadores, en función de llevar una agenda, dicen cualquier barbaridad y después guardan silencio. Es decir, hay situaciones muy delicadas también alrededor de ese concepto. Yo por lo menos creo que hago o intento hacer periodismo militante, ¿verdad? Periodismo comprometido. Ahora, esa forma de hacer periodismo que hoy tenemos, sobre todo para los jovencitos que nos están viendo, que quizás no vieron experiencia del conflicto armado, esa forma de hacer periodismo que tenemos hoy no era la que teníamos en la década de los 80, Nelly. No. Ha habido una evolución. Hay una evolución, yo creo que se ha ido transformando quizás la posición, las herramientas de trabajo, pero las agendas, Luis, lo que han hecho es impregnarse de los temas que nos van surgiendo. Yo recuerdo, fíjate, después de la firma de los acuerdos de paz, que vino un proceso de El Salvador buscando hacer tratados comerciales con tantos países, y nosotros en radio, los periodistas de radio, sin mucho marco de esos términos de tratados comerciales, grupos negociadores. Entonces eso nos lleva a ir como siguiendo esa línea de agendas que decía Francisco, pero el desafío de los periodistas está en eso, en ver, ponerse del lado de nuestros lectores, audiencias, televidentes, qué es lo que les interesa. Y yo creo que si no interpretamos así literalmente una opción, es la opción del hecho informativo. O sea, si yo tomo una opción como periodista con el hecho informativo del que voy a hacer mi nota, hacer mi despacho. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ha habido importantes cambios. A veces, Luis, nos han llevado un poco a la comodidad, a la falta de creatividad del periodista o la periodista, a la falta de producción. Las tecnologías nos han venido a cerrar espacios de producción cerebral, fíjate. Oí a periodistas con un escaso lenguaje porque, pues como no leemos, no tenemos, ¿verdad?, ese acervo de palabras que en radio sobre todo y en el medio escrito son tan necesarias para cumplir esa responsabilidad de la que aquí hablamos. Ahí la crítica hay que hacerla, yo creo, a las instituciones que se encargan de formar, que han eliminado materias importantes. Bueno, yo creo que es todo el sistema el que ha fallado en ese sentido, porque yo recuerdo, Nelly, que cuando nosotros estudiábamos, por ejemplo, llevábamos filosofía, llevábamos sociología, llevábamos estadística, matemática, y eso hoy no se imparte en las universidades. Filosofía, que es tan importante. Uno creía que no, fíjate, cuando te hablaban de premisas y de conclusiones, y uno decía, ¿y esto para qué? No, tenés que partir de una premisa en una nota para llegar a una conclusión. Eso tiene que ver. Y luego también, hoy sobre todo hoy, con las redes sociales, que basta las 140 palabras y ya la gente cree que se enteró y ya no quiere leer más. Entonces ha causado también una degeneración. El mal uso, no voy a criticar la tecnología, no, que el mal uso de las tecnologías. Y yo creo, para terminar, Luis, es que también... para terminar, ya no vamos a... No, para terminar la pregunta. Perdón. Pero yo digo también la falta de identidad del periodista. O
sea, nosotros que en esos años de los 80, que dice Luis, estábamos identificados con la situación que vivía el país y entonces eso se fue perdiendo. Eso se ha ido perdiendo a tal grado que hoy pues hay como poca compenetración realmente de cuál es la responsabilidad cuando yo estoy haciendo un análisis de una situación. Así es que yo creo que es el momento de reflexionar y como decía Luis, ojalá que quienes vienen detrás de nosotros, estas nuevas generaciones, puedan enrumbarse hacia la responsabilidad, la compenetración que debemos tener, porque yo siempre digo, la opinión pública es algo que no lo tocamos, ¿verdad? Pero que al final decide. Ahora, Leonel, los cambios tecnológicos están a la orden del día, sin embargo el compromiso es el mismo, ¿no te parece? Sí, digamos, hay varios factores que han venido condicionando, modificando las formas, las narrativas en el periodismo. Los cambios tecnológicos es uno, ¿verdad? Que como ya comentaban Francisco y Neri, los nuevos temas que vienen surgiendo, hay nuevos temas en la agenda, ¿verdad? Temas relacionados con el medio ambiente, por ejemplo, temas relacionados con los fenómenos de la globalización económica, bueno, en medio ambiente lo del cambio climático. Que antes eran como temas marginales. Exactamente, o ahora con el tema de derechos, ¿verdad? Donde aparecen nuevos sujetos de derechos a la comunidad LGTBI, entonces las personas con discapacidad. Entonces, no sabemos cómo dirigirnos a ellos. Entonces los nuevos temas, los cambios tecnológicos, y yo creo que esos representan desafíos para seguir respondiendo al objetivo que como decís es el mismo. Yo comparto esta crítica a la academia, que hay que hacer una evaluación profunda de si realmente la academia está formando a los y las periodistas que nuestra sociedad necesita, ¿verdad? Es decir, periodistas con el suficiente fundamento humanista, periodistas con las herramientas para el análisis de la realidad, periodistas con los cimientos éticos que se necesitan para cumplir con... Yo creo que ese es un aspecto importante. Otro aspecto que a mí me parece también de vital importancia es el fortalecimiento del gremio periodístico. ¿Verdad? Tenemos los y las periodistas que esforzarnos por fortalecer nuestro gremio, no solo como un ente reivindicativo que luche por mejores condiciones para los periodistas, sino también el gremio periodístico como un actor político que tiene opinión sobre los grandes temas del periodismo, de la comunicación. En otros países la opinión del gremio periodístico sobre los temas que incumben a los ámbitos periodísticos, comunicacionales, es respetada, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que retomar esfuerzos. Aquí ha habido esfuerzos en el pasado, Neri y Francisco, que tienen más tiempo, sabrán que ha habido esfuerzos, ¿verdad? Tiene más juventud acumulada. Pero Neri, exacto, más juventud acumulada y más experiencia. Por ejemplo, yo recuerdo ahora cuando se intentó crear una caja mutual del periodista, ¿verdad? Que era un proyecto interesante, el código de ética, ¿verdad? Pero un proceso que fue boicoteado desde algunos medios de comunicación incluso. Aquí yo decía en una entrevista a un periodista de Colatino, por cierto, recién, mañana va a salir, yo le decía que en mi opinión, desde algunos medios de comunicación se ha boicoteado el fortalecimiento del gremio periodístico. Aquí hay medios de comunicación que hasta hace muy poco tiempo, por ejemplo, se le prohibía a sus periodistas que se afiliaran a la APES. Ha habido medios de comunicación. So pena de despido. ¿Verdad? Entonces, yo creo que hay que retomar los esfuerzos. El código de ética también, la APES le ha apostado por muchos años al código de ética, pero también algunos medios no han querido adoptarlo. Yo creo que es un buen momento el Día del Periodista para reflexionar sobre estos temas. Bueno, y ya hizo la publicidad respectiva
aquí Francisco. Mañana va la entrevista publicada. Mañana va la Para que entrevista la que si vean. quieren Por leer latino. los conceptos Es que vamos a hacer un tiene- suplemento Ah, bueno. dedicado al Qué periodista. bueno. Ahí está, hay que ir corriendo mañana a buscar el Claro. Latino, este sábado 30 de julio. Ya venimos con más, el tiempo se nos va cuando hay buena conversación, así es que primer corte, ya venimos con más, estamos hablando del periodismo en El Salvador. Muchas gracias por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones, tenemos más, esta noche estamos hablando con periodistas y nos ha preparado una nota Georgina Salinas, en la que se consultó a varios colegas de diferentes medios de comunicación acerca de ese compromiso con la construcción de una mejor sociedad. Veamos. Cada 31 de julio, el gremio periodístico en El Salvador es reconocido por decreto legislativo de 1969, denominándose el Día del Periodista, debido a que en esta fecha del año 1824 salió a luz pública el primer periódico en El Salvador, con el nombre de Semanario Político Mercantil. A casi un siglo de esta publicación y con la incorporación de los avances tecnológicos, se presentan nuevos retos para los comunicadores. El principal reto del periodismo en la actualidad es mantenerse a la vanguardia de los avances tecnológicos que están ahí, porque la sociedad viene cambiando, la sociedad viene demandando también el tener la posibilidad de accesos a recursos tecnológicos, y el periodista tiene que acoplarse a esos recursos tecnológicos, y las tareas básicas de periodismo ser acopladas a las nuevas plataformas de la información, que son plataformas que están actualizadas con recursos tecnológicos. Ahora nuestro público es multimedia, requiere que si somos una televisión, una radio, un periódico, de manera simultánea estemos compartiendo a través de las redes sociales, y creo que es un reto que tenemos también nosotros para poder profesionalizarnos y hacer más ético también el trabajo en estas nuevas fuentes alternativas. Uno de los retos es ponernos a tono con todos estos adelantos tecnológicos, herramientas que debemos utilizar de manera responsable, ¿verdad? Si hablamos en el desarrollo profesional y en el desarrollo gremial, creo que hay una importante reflexión que hacer sobre lo que significa para nosotros estar siempre unidos y buscando aspectos importantes para el desarrollo, para la formación de nuestro gremio. Pero que realmente nuestra información sea veraz, sea objetiva y realmente con la verdadera responsabilidad que merece nuestra profesión. Cada momento histórico que ha ido pasando el país siempre ha sido un reto. Ahora el reto quizás es mucho más grande, porque lamentablemente los salvadoreños tenemos memoria corta, ¿verdad? Y siento que con nosotros como periodistas es parte de ese reto, es recordarle a los salvadoreños nuestra historia, porque eso nos va a permitir ir viendo las posibilidades de cómo generar una nueva sociedad. La reflexión sobre el papel de los periodistas en una sociedad también incluye cuestionamientos sobre su aporte en la construcción de un país más democrático. Considero que se deben de buscar las fuentes ideales, trabajar lo más apegados a la realidad posible, a pesar que como medios de comunicación podamos tener una línea editorial, siempre es necesario buscar qué piensa la población, darle también participación a la población. Democracia se construye a través de lo que la población pueda decirnos. Para poder hacer más plural el derecho a la información. Hoy las personas tienen la oportunidad de conocer no solo la postura que le dio el periodista X, sino el periodista que le dio la posición Y. Y ahora nosotros estamos obligados a brindarle toda una gama de respuestas, de enfoques, para que las personas puedan tomar su decisión. Toda vez que se trabaje por mantener la libertad de expresión. La libertad de expresión es fundamental, hermana gemela de la democracia. Si la libertad de expresión es coartada, la democracia en ese preciso momento también sufre. El compromiso moral y ético de informar a la población sobre los problemas tal y como es. O sea, para muchos la objetividad no existe, pero precisamente nosotros sí tenemos un concepto claro de lo que tenemos que informar, o sea, decir la verdad ante todo. Lamentablemente, pues, como te digo, hay veces que hay tergiversación de la información y precisamente pues dar a conocer a la población como en realidad se lo merece. El decreto legislativo de 1969 considera que el periodismo salvadoreño ha contribuido con su labor seria y orientadora a la solución adecuada de los problemas.
Sin lugar a dudas, el compromiso ético y social de los comunicadores salvadoreños persiste a través de los años. Ahí creo que los colegas metieron a la discusión varios conceptos bien interesantes que me gustaría que los abordáramos. Primero contigo, Francisco, luego voy contigo, Leonel. El tema de la democratización de los medios de comunicación, que creo que es un desafío siempre vigente. Bueno, constantemente estamos hablando de ese tema como una de las grandes deudas, no solamente en el periodismo nacional, sino que en el periodismo, las comunicaciones, porque ya hay que hablar más amplio de las comunicaciones, en tanto que es un derecho, es una deuda histórica en casi mundial. Yo sé que hay nuevos y muy buenos aportes de la UNESCO sobre el tema de la democratización de las comunicaciones, pero yo siempre suelo recordar el famoso documento aquel de Un Solo Mundo, Varias Voces, el informe de la Comisión McBride. ¿Por qué? Porque es un documento que intentó precisamente, o abordó por primera vez, la necesidad de discutir el tema de la democratización de los medios. A partir de la realidad que se presentaba como una preocupación ya en aquel momento, 1969, 1970, preocupación, por ejemplo, de la concentración de medios. O sea, eso se veía en aquel tiempo, y ya lo veía la UNESCO como una preocupación. Segundo, si había concentración de medios, pues había el peligro del pensamiento único, y de hecho cuando nosotros revisamos la concentración de los medios, el discurso, el mensaje en esos medios, pues obviamente ahí lo que estamos viendo es que estamos ante una realidad de pensamientos únicos. Claro, no lo logran, por supuesto, porque las cosas no son tan cada vez es menos posible eso. Por supuesto, por muchas razones, pero sin embargo tiene mucha incidencia, tiene mucha influencia. Si no recordemos aquellos días en que hemos visto la misma madera, claro, sin variar una palabra, de forma de campaña, o sea, y tercero, que tiene que ver mucho, por supuesto, con la democratización, es la participación o no de los gobiernos en la contribución para la democratización de los medios. Y según el informe, en las conclusiones del informe de la Comisión McBride, pues obviamente le daba prácticamente así un llamado a los gobiernos que tenían que contribuir a desarrollar políticas precisamente para evitar esa concentración, para evitar ese pensamiento único, es decir, para contribuir a que surjan más medios, a que las sociedades tengan más alternativas. Eso tiene que ver indiscutiblemente con la democracia, y es una lucha todavía, y es una deuda entonces tan vieja como otros vicios y otros problemas. Y ha sido una lucha de siempre de ALER y ARPAS, Leonel. Mira, yo quisiera retomar algunas de las opiniones que vimos de los compañeros y compañeras periodistas, todas interesantes. Me llamó la atención lo que sí una de las compañeras de la Radio Nacional creo que decía que los periodistas tienen la obligación de informar correctamente, independientemente de la línea editorial que el medio tenga. Es decir, ese es un aspecto tan básico, porque el problema no es que un medio sea de derecha o de izquierda, sino que el problema es que la política informativa se contamine con esa línea editorial, ¿verdad? Que tuviéramos en el país el profesionalismo de separar ambas cosas, la línea informativa de la línea editorial. Es decir, yo creo que eso hace falta mucho en nuestro país. Aquí vemos algunos medios de comunicación que a partir de la línea editorial que tienen, ahí definen la agenda informativa y ahí definen los enfoques, ¿verdad? Y allí vienen las maderas que vos decís. Entonces, creo que ese es un aspecto muy importante, creo yo, a discutir al hablar del nivel de profesionalismo, de la calidad del periodismo salvadoreño. Y el otro aspecto es lo que comentaba Juan Carlos Torres, que lo relaciono con el tema de la democracia de las comunicaciones, porque él decía, se trata de un derecho de la gente a tener su derecho a la información y tener
diversidad de informaciones. Yo creo que una de las cosas que favorecen el buen ejercicio del periodismo es tener una diversidad de medios, ¿verdad? Sí. En la medida en que hay diversidad y pluralidad de medios públicos, comunitarios, privados, hay más posibilidades de un periodismo más plural. Por el contrario, cuando hay concentración, ¿verdad?, de medios que se marcan agendas, yo creo que ese es un obstáculo para el periodismo. La Relatoría de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, en la época de Fran Larrué, cuando era el relator Fran Larrué, determinó que la concentración de medios era una violación indirecta a la libertad de prensa y de expresión. Es precisamente por eso, porque al haber un esquema mediático concentrado, representa un obstáculo para la diversidad de voces y la diversidad de informaciones. Entonces, el democratizar las comunicaciones tiene que ver con las posibilidades de un periodismo más plural y más diverso también. Entonces eso me parece muy interesante plantearlo. Neri, Leonel habla de diversidad de medios, pero también metió otro elemento, diversidad de voces, es decir, ¿qué tan importante consideras que es, por ejemplo, en el trabajo que realiza La Poderosa, con tanta trayectoria, 60 años? 60 años, 60 años, sí, ¿verdad? 60 años. Abriendo espacios a esa diversidad de voces y no a las ruedas de caballitos como que es el gran riesgo, ¿verdad? Escuchar siempre las mismas voces. Sí. Yo creo que, hay principios administrativos en los que depende mucho de la visión empresarial. Y fíjate que aquí la industria de radio ha sido poco visionaria como para la inversión. Inversión en todo aspecto, tanto en profesional, en capital humano, como en recursos tecnológicos. Y eso te limita porque al final hay un interés mercantil más que de servicio y de estar seguro qué es lo que tienen en sus manos como empresas. Yo siento que las empresas de medios son diferentes a las otras empresas. Y eso creo que ha sido el bastión que en la radio donde trabajo, en YSKL, han logrado, su fundador lo consolidó, y ojalá que la nueva administración que hasta hoy lo ha hecho siga por ese mismo camino. Es un proceso, Luis. Yo siento que nosotros en El Salvador, a partir de la guerra, cuando uno hace retrospectiva, uno se da cuenta de cuánto ha cambiado el país. Lo que pasa es que en el afán diario no nos damos cuenta. Pero creo que ir abriendo estos espacios, generando lo que decía Leonel, voces diversas sobre un mismo fenómeno noticioso, será también avance. Para mí hay un avance significativo cada vez que veo una herramienta legal de parte de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones. Yo digo qué bueno, porque lo que dice Leonel, si es que los periodistas necesitamos un mercado laboral. O sea, si tenemos medios diversos, nos damos cuenta cómo hay una movilidad de periodistas. Quisiéramos tener más, ¿verdad? Pero lamentablemente no hay. Pero yo aspiro, Luis, a que en la medida en que esta dinámica de las organizaciones, de las instituciones, la responsabilidad de los gobiernos, esta relatoría de Naciones Unidas que creo yo pone como el punto de equilibrio para ir viendo la necesidad de avanzar en procesos de respeto a una propiedad privada. Yo creo que los empresarios no deben de tener temor de sus inversiones, las tienen garantizadas y un marco legal que perfectamente pueden desarrollarse. Esos puntos de equilibrio se deberán respetar, y para mí yo esperaría que las herramientas, los cuerpos legales sigan creciendo, y ojalá que los periodistas encontráramos de aquí, que yo digo 5 años, no sé cómo lo ve Leonel, otros espacios. Y yo no me siento inconforme con el espectro de medios que tenemos hoy. Yo tengo un buen referente de estaciones, colegas que hacen buen informativo. Claro, se han cerrado espacios, pero ¿a qué se debe ese cierre? Los empresarios creen que tener un departamento de prensa es un gasto. Sí. Imagínate, entonces eso que te da, que tenés estaciones en las que te ponen música y comercial, y ahora te leen los Twitter y te leen el Facebook y hacen noticiero y te lo van a patrocinar. Sí. Imagínate. Terrible. Bueno, tenemos que hacer otro corte. Cuando regresemos me gustaría que habláramos de los desafíos que tenemos como medios de comunicación, como periodistas. Ya venimos con más.
Gracias por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Seguimos conversando con nuestros amigos Leonel, Neri Mabel y Francisco. Vamos a ver, desafíos, Francisco, desafíos a esta altura del partido en el ejercicio periodístico. Yo creo que los desafíos deben ser los mismos de siempre y los mismos de todos los días. En primer lugar, la seriedad, la responsabilidad con que se hace este trabajo. Hace un rato comentábamos con Neri, por ejemplo, que durante la guerra nosotros le pusimos pasión. Es que nos entusiasmaba la cobertura de guerra. Pues yo creo que eso no hay que perderlo en cualquier momento. Hoy hay tantas cosas y hay que apasionarse por las cosas. Hoy tenemos una diversidad de temáticas. Leonel hacía un listado, entonces tenemos donde enriquecer cada vez más el trabajo periodístico. Claro, hay que meternos a estudiar también, porque a veces se nos olvida y es necesario, por ejemplo, desde hace rato los grandes autores como Restrepo, Ramonet, etcétera, por citar algunos. No se le ha olvidado, que tiene muchos y es importante también repensar cómo narrarlos. ¿Cómo narrar ya para interesar más? ¿Cómo interesar más? No cambian. Lo que pasa es que las audiencias, como van a la par de la tecnología, van requiriendo más modalidades, más necesidades. Entonces, los medios tradicionales, nosotros, la radio, la televisión y los periódicos, en alguna medida las redes sociales, por ejemplo, se están convirtiendo en nuestra competencia, pero no competencia con el concepto clásico, sino que la competencia en cuanto a que hay que ser más inmediato y sin dejar de ser responsable, sin dejar de profundizar y complementarse en los temas. Porque yo, por ejemplo, he visto a Colatino muy activo en Twitter, por ejemplo. Por supuesto, pero la versión principal nuestra obviamente es el impreso. Pero yo creo que hay que estar reinventándose también para hacer las cosas bien. Y por último, creo yo que tampoco hay que dejar de lado los compromisos morales. Los compromisos morales lo llevan a uno a tener también un compromiso con nuestros lectores, un compromiso con nuestra nación. Leonel, yo estaba viendo, por ejemplo, un medio que me llama mucho la atención en internet, se llama Radio Ambulante. Son puras crónicas de diferentes corresponsales de todo el mundo en internet. No sé, me parece que uno de los desafíos es cómo aprender a narrar de manera diferente, más creativo y más atractivo, ¿no? Sí, claro, yo creo que hay un desafío importante que tiene que ver con la apropiación, el uso de los nuevos medios, nuevas narrativas, nuevos formatos, los nuevos temas. Otro desafío creo que tiene que ver con lo que hemos dicho antes, tiene que ver con la formación, con el compromiso, con la estatura ética que deben de tener los y las periodistas. Otro compromiso, como también hemos dicho, es el fortalecimiento del gremio periodístico, un gremio periodístico fuerte como ente defensor de los derechos, de las condiciones dignas de los y las periodistas, y también como sujetos que discuten, que aportan, que proponen ideas, propuestas en el ámbito de las comunicaciones, del periodismo. Creo que otros desafíos tienen que ver más con los medios, por ejemplo, el que los medios de comunicación no pongan sus políticas informativas en función de su línea editorial, de los intereses políticos de los dueños de los medios, lo que decía Neri, que los intereses económicos de las empresas mediáticas no condicionen la agenda. Aquí muchos temas no se abordan en algunos medios porque se va a afectar a un anunciante, por ejemplo. Eso no debería de ser. Hay una especie de autocensura en eso. Yo recuerdo una anécdota en mi época reporteril en la Asamblea Legislativa, por ejemplo. A veces me encontraba a compañeros y me decían, mira, en la Comisión de Medio Ambiente hay un tema para vos.
Yo decía, bueno, ¿y por qué no puede ser tema para vos? O sea, este compañero de entrada se autocensuraba, sabía que ese tema no era interés de su medio, o que afectaba a los anunciantes de su medio, o que no iba con la línea política de su medio. Yo creo que también ahí hay un reto de profesionalización, de elevar la calidad del periodismo. Y un último desafío, creo yo, tiene que ver con esto, con ir construyendo en el país un ecosistema mediático más plural, más diverso, más amplio, más abierto, que, como decía Neri, genere otras posibilidades para los periodistas. En este país salen cientos de periodistas graduados de las universidades. Bueno, ¿y cuáles son las opciones laborales que hay para estos compañeros y compañeras? Es decir, algunos canales de televisión, algunos periódicos, algunas radios, con esto de que muchas radios ya no quieren contratar periodistas, ya no quieren política informativa, sino que más música, entretenimiento, comercializar. Entonces yo creo que a este país le conviene, le urge un modelo de medios que entre otras cosas, además de generar pluralidad y diversidad de opiniones, de informaciones, genere más posibilidades para los compañeros periodistas. Entonces yo creo que esos son algunos de los desafíos que se pueden mencionar, ¿verdad? Ahí me parece que entra un tema que tiene que ver con, bueno, que en realidad toda la sociedad debe evolucionar a un nivel de mayor inclusividad. Como os decía, inclusividad en los temas, en las voces, en que haya más expresiones, más diversidad en los medios. ¿No te parece, Neri? Yo creo que sí. Yo creo que es un reto también para nosotros los periodistas y las periodistas, esa creatividad, o sea, cómo demostrarle a nuestros empleadores que es importante mantener una credibilidad. O sea, si yo soy un empresario privado, una estación que no tiene subvención de un gobierno, por supuesto tiene como materia prima el consumo alto de energía, de sistemas informáticos, pero para eso necesita un sostén económico. Pero lo que mejor puede ofrecerle a un mercado es un contenido atractivo, con narrativas que siembren el mensaje que quiere dejar la producción radiofónica o la producción de la televisión, de los medios impresos. Yo creo que nosotros tenemos también este reto de ir demostrando que somos capaces de hacer un trabajo apegado a una realidad, pero que también sirva para esa transformación que al final es lo que busca. Nosotros decimos cuando estamos haciendo agenda de noticias, ¿verdad? Pero bueno, me decía ahora un colega, mira, los cooperativistas hablaron de la resolución de la sala, y que son abogados ellos, le digo. No, de los cooperativistas de la reforma agraria, mira, ¿y de qué más hablaron? Fíjate que dicen que esperan una cosecha que sea bastante significativa para la demanda nacional. Fíjate que esa es la área de ellos. Y nosotros debemos poner voces autorizadas. ¿Por qué? Porque ellos nos van a hablar de propiedad. Y mira, la sala, o sea, nos puede gustar y no nos puede gustar, no nos vamos a cambiar, vamos a seguir siendo la caja de resonancia que se ha dicho, pero lo que hacemos es generar una imagen a los magistrados. O sea, ellos se ganan una popularidad, mira, porque todos los días los medios estamos hablando de los magistrados, de la sala de lo constitucional. ¿Quién no conocía a los magistrados? ¿Y quiénes les hemos hecho esa imagen? Los medios, porque sabiendo que, como bien lo han repetido, que un árbitro nunca va a regresar una tarjeta roja, pero seguimos, y nosotros los medios haciendo la agenda siempre de esa caja de resonancia en la que se analiza un hecho que no se va a transformar por nada del mundo. Yo voy a disentir con Neri, yo hubiera hecho lo contrario. Yo me voy por la nota. Sí, no, es que vean, ¿por qué? Porque hay que educar a nuestra gente. Que un periodista, y hace poco estuve con un periodista que es además abogado, pero que se quede con el discurso de lo que diga la sala es igual a lo que dice un árbitro de fútbol, no es verdad.
No es verdad. No, es que no es verdad, sea porque igual. en un reglamento, en un partido de fútbol, es verdad, el árbitro no puede. Y no lo puede mismo ser. en la sala, no es cierto, Francisco. no es cierto. ¿Cuál es el antecedente que tiene de un cambio? Si se lee la que no haya habido, no quiere decir que no se pueda hacer. Porque están interpretando pero la Constitución también te dice que no puedes aceptar vos cosas que sean ilegales. Sí, pero ellos Lo que pasa es que aquí el discurso ha predominado para favorecer a la sala, de todos. Pero ¿tú crees que van a cambiar? Hombre, intentemos, de eso se trata. Hay que invitar a la gente a que es tiempo y que se puede. Sí, es necesario. Pero hay que intentarlo. Pero en la medida que le digamos a la gente, en la medida que le digamos a la gente, mire, aguante lo que la sala dice. No, le voy a poner una voz autorizada. Porque yo le pongo a un dirigente cooperativo, es que no me va a hacer una interpretación. Para la Constitución no debe haber voz autorizada. La Constitución se hizo para que usted, amigo, amiga televidente, la entienda y la cumpla. Pero tras de eso, y exigir que la cumplan. Pero tras de eso debe haber un proceso de educación. Sí, no, lo que pasa y no lo tenemos. Claro, bueno, aquí no tenemos educación de la Constitución. Ahí está un gran desafío. A mí me parece, a mí sí me parece, Neri, que la experticia no debe ser el único criterio o el criterio fundamental que tengamos para decidir si alguien puede opinar sobre un tema. Yo creo que no solo los abogados y abogadas pueden hablar de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, para mencionar el caso. Porque hay mucho de política ahí, ¿no? Porque hay mucho de política y porque también estas sentencias tienen efectos en la vida de la gente también, ¿verdad? Cuando la Sala de lo Constitucional bloquea el financiamiento del gobierno, afecta a los cooperativistas porque el gobierno quizás no les va a dar el paquete agrícola. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse sobre cualquier tema, veámoslo desde el derecho. Y entonces, no solo los expertos, yo creo que la experticia es un criterio, pero no el único. Pero porque entonces solo los abogados hablarían de leyes y solo los... Yo, Luis, solo lo que quería decir es que un desafío que no debemos olvidar también tiene que ver con las audiencias, con los públicos. Yo creo que le hace bien al periodismo el tener audiencias críticas que le exijan a los periodistas. Yo lamento que en El Salvador no tengamos, por ejemplo, observatorios de medios, ¿verdad? Mecanismos de contraloría social de los medios de comunicación, enorme. ¿Verdad? En otros países están muy instauradas figuras como la veeduría de medios, la defensoría del público. Entonces yo creo que también la ciudadanía aquí tiene un reto en relación al periodismo también. Tiene que levantar la mano también. Sí, no, es importante. ¿Qué le parece si seguimos esta conversación en la casa del periodista? En la casa del periodista, en la allá creo que van a estar todos, bueno, la mayoría de periodistas y periodistas deben de estar ya de los medios, ojalá que así sea. Bueno, no me queda más tiempo para agradecerles a los tres por haber hecho esta tertulia. Sí, muchas gracias. Felicidades a Neri, a Francisco y a todo el equipo de Gente de Opiniones y a todos los compañeros y compañeras periodistas. Listo. A ustedes, amigos y amigas, les invito a que se queden con la programación de Gente B porque hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.